Vamos a ver ahora una aplicación de la probabilidad a la práctica clínica. Vamos a estudiar la validez de los procedimientos diagnósticos. Cuando se hace un diagnóstico, cuando se lleva a cabo un proceso diagnóstico, se siguen ciertas etapas en forma sistematizada y consecutiva. La primera etapa es realizar preguntas al paciente buscando establecer la presencia de síntomas e investigando la exposición a factores de riesgo. Esto es conocido como el interrogatorio. La segunda etapa consiste en constatar la presencia de signos de una enfermedad. Se hace mediante el examen físico. Si quedan dudas, de acuerdo con los posibles diagnósticos clínicos, se realizan pruebas paraclínicas. Vamos a ver aquí cuán válidas son las pruebas paraclínicas y cómo se deben evaluar. Las características de una prueba diagnóstica son su validez interna, su seguridad o validez externa y su reproducibilidad. ¿Qué es la validez interna? Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. Está dada por la asociación de los resultados del procedimiento diagnóstico con la presencia de la enfermedad. Algunas de las medidas de validez interna que vamos a ver son la sensibilidad y la especificidad de los test. La reproducibilidad es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La variabilidad biológica, la introducida por el observador y la derivada del propio test determinan su reproducibilidad. Por último, la validez externa está dada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. O sea, con qué seguridad la prueba diagnóstica dice si la enfermedad está presente. O sea, ante un resultado positivo del test, ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique efectivamente la presencia de la enfermedad? Vamos a ver que esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología en el grupo que estamos estudiando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para todo diagnóstico tenemos un criterio diagnóstico, algo en lo que nos basamos para decir que el paciente realmente tiene la enfermedad. En muchos casos existe lo que se llama un patrón oro o gold standard. Es el test que hasta el momento se considera el más específico, el que más se asocia con la enfermedad, el que nosotros consideramos que es equivalente a saber si tiene o no tiene la enfermedad. Si nosotros estamos desarrollando o queremos poner a prueba un nuevo procedimiento diagnóstico, entonces compararemos con ese patrón oro. Otras veces no hay un patrón oro y el diagnóstico se hace en base a múltiples pruebas. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio se basa en un trípode, en las características clínicas del dolor, las características electrocardiográficas y enzimográficas, o sea, determinadas enzimas que se buscan en el laboratorio. Otro ejemplo es el lupus eritematoso sistémico, se diagnostica en base a distintos criterios y es necesario cumplir con varios de esos criterios para que el diagnóstico sea veraz.
Vamos a analizar entonces la validez interna y la validez externa del test. En este curso nos vamos a restringir a una prueba dicotómica y en un curso posterior veremos qué pasa cuando los resultados del test corresponden a una variable continua. En el caso de una prueba dicotómica que tiene dos resultados posibles, el paciente se clasifica según sano o enfermo, o mejor dicho, tiene la enfermedad que estamos buscando o no tiene la enfermedad que estamos buscando, en función de que el resultado de la prueba sea positivo o negativo. Entonces podemos construir una tabla de 2×2 en la que tenemos enfermos y no enfermos, resultados positivos y resultados negativos. Y entonces vemos que puede ser que el paciente tenga la enfermedad y el resultado sea positivo, eso es un verdadero positivo, un resultado correcto. Puede ser que el individuo no tenga la enfermedad y el resultado le dé negativo, es decir, otro resultado correcto. Pero puede pasar también que el individuo tenga la enfermedad y el resultado le dé negativo. Entonces estamos ante un falso negativo. O puede pasar que no tenga la enfermedad y el resultado le dé positivo. Estamos ante un falso positivo. De acuerdo a estos valores, podemos calcular la sensibilidad y la especificidad. Vamos a ver la definición de cada una de ellas. La sensibilidad. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad que tiene un sujeto enfermo de obtener en la prueba un resultado positivo. Es una probabilidad condicionada, es la probabilidad de que el resultado dé positivo dado que el sujeto es positivo, o sea, tiene la enfermedad. La sensibilidad es la capacidad del test para detectar la enfermedad. ¿Cómo la vamos a calcular? Como dijimos, es una probabilidad condicionada a que el individuo esté enfermo, o sea que nos quedamos con los enfermos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a dividir los verdaderos positivos entre la totalidad de los individuos enfermos. Por otra parte, la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo que no tiene la enfermedad. Es la probabilidad que tiene un sujeto que no tiene la enfermedad de obtener en la prueba un resultado negativo. Es la capacidad del test para detectar a los que no tienen la enfermedad. Es la probabilidad de tener un resultado negativo dado que el sujeto es negativo. Una probabilidad condicionada. Así que nos vamos a restringir a aquellos que no están enfermos y vamos a dividir los verdaderos negativos entre los no enfermos, entre el total de no enfermos. Asociados a los conceptos de sensibilidad y especificidad están los de coeficiente falso positivo y falso negativo. El coeficiente falso positivo, alfa, es la probabilidad de que un individuo sano obtenga un resultado positivo. O sea, la probabilidad de tener resultado positivo dado que el sujeto es negativo. Restringimos nuestro espacio muestral a los sujetos negativos, a los no enfermos. Aquí estaríamos calculando la probabilidad de falsos positivos sobre la probabilidad de no estar enfermo. Como vemos, los que no están enfermos pueden ser o falsos positivos o verdaderos negativos. Se trata de dos sucesos complementarios. Entonces, la probabilidad alfa es 1 menos la probabilidad de verdadero negativo dado
que no está enfermo, que era la especificidad. Así que alfa es 1 menos especificidad. De la misma manera, el coeficiente falso negativo, beta, es la probabilidad de que un individuo enfermo obtenga un resultado negativo. Es una probabilidad condicionada a que el sujeto sea efectivamente positivo, o sea, esté enfermo. Beta es entonces la probabilidad de obtener un falso negativo dado que el sujeto está enfermo. Es una probabilidad condicionada. Para calcular beta vamos a hacer los falsos negativos sobre el total de enfermos. Vemos que los enfermos se pueden dividir en aquellos que tienen falsos negativos y aquellos que tienen verdaderos positivos. Las probabilidades condicionadas de los sujetos enfermos o a los sujetos enfermos pueden ser probabilidad de verdadero positivo o probabilidad de falso negativo. Así que beta es 1 menos la probabilidad de verdadero positivo dado que el individuo está enfermo, que era la sensibilidad. Así que beta es igual a 1 sobre la sensibilidad. Por ejemplo, se quiere investigar la validez interna del tacto rectal para el diagnóstico de cáncer de próstata. El diagnóstico final se realiza mediante punción biópsica. Entonces tenemos el patrón oro aquí es la punción biópsica, que nos va a decir si el paciente tiene cáncer o tiene patología benigna. Y estamos evaluando un nuevo test que es el tacto rectal, que puede ser normal, o sea, negativo para cáncer, o si no puede ser anormal. Se entrevistaron entonces, o sea, se analizaron 2.641 pacientes, de los cuales resultó que 1.121 tenían cáncer y 1.520 no tenían cáncer. La sensibilidad era la probabilidad de que el test detectara la enfermedad, o sea, de que el test diera positivo dado que el sujeto era positivo. En este caso, que el tacto rectal sea anormal dado que el sujeto tiene cáncer. 634 sobre 1.121. Asociado a la sensibilidad, que da 0,56, podemos calcular beta, que es 1 menos la sensibilidad. Para calcular la especificidad, vamos a ir a aquellos individuos con patología benigna, o sea que son negativos para la enfermedad que estamos buscando. La especificidad era la capacidad del test de descartar la enfermedad, o sea, de darle negativo a sujetos que no tienen la enfermedad. En este caso, la probabilidad de que el tacto rectal le dé normal a un individuo que tiene patología benigna, o sea, 1.251 sobre 1.520. Alfa, coeficiente falso positivo, es 1 menos la especificidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros de la sensibilidad y de la especificidad? Ambos son probabilidades de que el test sea correcto, por lo tanto aspiramos a que sean lo más cercanas a 1 posible. Mientras que los coeficientes falsos positivos y el falso negativos desearíamos que fueran lo más cercanos a 0 posibles. Por otra parte, ¿para qué se usa un test muy específico o uno muy sensible? Siempre, si nosotros ganamos en sensibilidad, vamos a perder en especificidad y viceversa. Por lo tanto, hay test que son más sensibles que específicos y hay test que son más específicos que sensibles. Si queremos detectar la enfermedad,
si queremos hacer un test de screening para captar todos los casos posibles a los cuales vamos a seguir más exhaustivamente o vamos a aplicarle otros test para ver si efectivamente tienen la enfermedad, aspiramos a tener un test muy sensible, lo más sensible posible. Así que los test para hacer tamizaje o screening, para detectar la enfermedad, suelen ser muy sensibles. Mientras tanto, si yo quiero descartar la enfermedad, si quiero descartar posibles falsos positivos, voy a utilizar un test muy específico. Por lo general lo que se hace es utilizar un test sensible para detectar la enfermedad y luego una vez o dos veces test específicos para estar seguros, antes de darle el diagnóstico al paciente, para estar seguros de que efectivamente la enfermedad que tiene es esa. Otras medidas son las razones de verosimilitud o likelihood ratio o índices de eficiencia pronóstica. Las razones de verosimilitud comparan el comportamiento del test en enfermos y no enfermos. Miden cuánto más probable es un resultado positivo o negativo según la presencia o ausencia de la enfermedad. De alguna manera relacionan sensibilidad y especificidad de la prueba en un solo índice. ¿Cómo se definen las razones de verosimilitud? La razón de verosimilitud positiva es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos con la enfermedad, dividida entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos sin la enfermedad. Conceptualmente, ¿a qué se refiere esto? El LR+ expresa cuántas veces es más o menos probable que se diagnostique la enfermedad en individuos enfermos comparados con los no enfermos. Si analizamos la definición, vemos que el LR+ es un cociente entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos con la enfermedad, que recordemos que eso es la sensibilidad, dividida entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en individuos sin la enfermedad, que era alfa. Así que el LR+ es sensibilidad dividido alfa. Probabilidad de que el test dé positivo a un paciente enfermo sobre probabilidad que el test dé positivo a un paciente que no está enfermo. De la misma manera se define la razón de verosimilitud negativa o LR-, que es la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo en individuos con la enfermedad, dividida entre la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo en individuos sin la enfermedad. Expresa cuántas veces es más o menos probable que se descarte la enfermedad en individuos enfermos comparados con los no enfermos. Así que el LR- es la probabilidad de que el test le dé negativo a un paciente enfermo sobre la probabilidad de que el test le dé negativo a un paciente no enfermo. En el numerador lo que tenemos es beta, coeficiente falso negativo, y en el denominador la especificidad. ¿Qué queremos de nuestros test? ¿Cómo aspiramos a que sea el LR+ y el LR-? El LR+ era la sensibilidad sobre alfa. Aspiramos a que sea muy grande. Cuanto más grande, mejor. Valores de LR+ por encima de 10 nos hablan de un muy buen test. Por otra parte, el LR- es la probabilidad de cometer un error sobre la probabilidad de tener un diagnóstico correcto. Aspiramos a que sea muy pequeño, lo más cercano a 0 posible. Valores del LR- menores a 0,1 nos hablan de una muy buena prueba.
Entonces, cuando un test tiene un LR positivo mayor o igual que 10 y un LR negativo menor que 0,1, la capacidad del test para detectar la enfermedad y para descartarla es suficiente. Cuando el LR más está entre 5 y 10 y el LR menos entre 0,1 y 0,2, la capacidad del test es moderada. Si el LR más está entre 2 y 5 o el LR menos entre 0,2 y 0,5, la capacidad del test es escasa. Y si el LR más está entre 1 y 2 o el LR menos entre 0,5 y 1, la capacidad del test es insignificante. Observemos que si el LR más fuera igual a 1 o el LR menos fuera igual a 1, eso significaría que el test le da positivo tanto a los enfermos como a los no enfermos, en la misma proporción. En el caso del LR menos, si fuera igual a 1, eso significaría que el test le da negativo tanto a los enfermos como a los no enfermos. Ahora vamos a hablar de las medidas de validez externa. Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten valorar la validez interna de la prueba diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una característica propia del test. Las medidas de validez interna son propias del test. Es muy probable que si estamos hablando de un test que viene de un laboratorio, como puede ser un test PAC para detectar un estreptococo en la faringe, ya el laboratorio nos informa cuál es la sensibilidad y la especificidad del test. No depende de nosotros, sino que es una característica propia del mismo. La sensibilidad y la especificidad nos dan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto en función de la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. Pero en la práctica clínica muchas veces la pregunta que nos vamos a hacer es: el resultado le dio positivo. ¿Qué probabilidad tiene el paciente de tener la enfermedad que estamos planteando? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el diagnóstico que nosotros planteamos sea el correcto? La respuesta a esas preguntas las dan las medidas de validez externa, que son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente al que el resultado le dio positivo esté efectivamente enfermo. O sea, una probabilidad condicionada a que el resultado le dé positivo. Por otra parte, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un paciente al que el resultado le dio negativo esté efectivamente sana. O sea, probabilidad de que el sujeto no tenga la enfermedad, dado que el resultado fue negativo. Apliquemos esas definiciones al ejemplo del cáncer de próstata. Habíamos completado la tabla, teníamos la tabla completa. ¿Cómo vamos a calcular el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que una persona a la que el test le dio positivo, o sea que tenía el tacto rectal anormal, tenga efectivamente cáncer de próstata. 634 sobre 903. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona a la que el test le dio negativo no tenga la enfermedad. 1251 sobre 1738. Al igual que pasaba con la sensibilidad y la especificidad, desearíamos que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo fueran lo más cercanos a 1 posible. ¿Qué es lo sustancialmente diferente entre las medidas de validez interna y las medidas de validez externa? Vimos que las medidas de validez interna son características propias del test. Sin embargo, los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población que estoy considerando. Por ejemplo,
Un test para detectar VIH tiene una sensibilidad y especificidad del 99,5%. Se estima que en Haití, en una población total de 7,5 millones, había 280.000 casos a finales del 2003, mientras que en la misma fecha en Uruguay había 6.000 casos. Entonces, sabemos que la población de Haití en el 2003 era 7,5 millones y en Uruguay era 3.300.000 habitantes. Sabemos que había 280.000 casos en Haití y 6.000 en Uruguay. Completando los 280.000 en Haití, restando, podemos calcular cuántos no tenían la enfermedad. Y también podemos hacer eso en Uruguay. Sabemos que la sensibilidad es del 99,5%, o sea que la probabilidad de que un individuo que está enfermo que un individuo que está enfermo el test le dé positivo es del 99,5%. O sea que de los 280.000 individuos enfermos en Haití, al 99,5% les va a dar resultado positivo. Y de los 6.000 enfermos en Uruguay, al 99,5% les va a dar resultado positivo. Restando, podemos obtener aquellos a los que el resultado les va a dar negativo. De la misma manera como la especificidad es del 99,5%, al 99,5% de los 7.220.000 que no tienen la enfermedad en Haití, el test les va a dar negativo. Restando, obtenemos aquellos que no tienen la enfermedad, pero el test les dio positivo. Lo mismo en Uruguay. Al 99,5% de 3.294.000, el test le dio negativo y a los demás el test les da positivo. Sumando, obtenemos la cantidad de resultados positivos y resultados negativos en cada uno de los países. Si ahora queremos calcular el valor predictivo positivo, tenemos que restringirnos a aquellos cuyo resultado fue positivo. En Haití, 278.600 sobre 314.700. Recordemos que el valor predictivo positivo era la probabilidad de estar enfermo dado que el test le dio positivo. El valor predictivo positivo en Haití es 88,5%, mientras que en Uruguay es del 26,6%. Cuanto mayor sea la prevalencia de la enfermedad en una población, mayor será el valor predictivo positivo. De la misma manera podemos calcular los valores predictivos negativos, restringiéndonos a aquellos individuos a los que el resultado les dio negativo. Vemos que aquí la diferencia es menor, pero que a mayor prevalencia el valor predictivo negativo puede ser menor. Si aplicamos el teorema de Bayes, podemos calcular el valor predictivo positivo en función de la sensibilidad y especificidad del test y la prevalencia de la enfermedad en la población en la que se aplicará. Recordemos, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que el sujeto de que el sujeto sea positivo dado que el test le dio positivo. Esto es, por el teorema de Bayes, la probabilidad de que el test le dé positivo dado que el sujeto es positivo, multiplicada por la probabilidad de que el sujeto sea positivo, sobre lo mismo más la probabilidad de que el test le dé positivo dado que el sujeto es negativo por la probabilidad del sujeto negativo. Analicemos cada uno de estos. Probabilidad de test positivo dado que el sujeto es positivo era
sensibilidad. La probabilidad de que el sujeto sea positivo sería la prevalencia de la enfermedad en la población en la que vamos a aplicar el test. Y aquí de nuevo, sensibilidad por prevalencia más probabilidad de test positivo dado que el sujeto es negativo, o sea, coeficiente falso positivo alfa, por probabilidad de sujeto negativo que vendría a ser 1 menos la prevalencia. El valor predictivo positivo entonces es sensibilidad por prevalencia sobre sensibilidad por prevalencia más alfa por 1 menos prevalencia. De la misma manera podemos calcular el valor predictivo negativo. Especificidad por 1 menos prevalencia sobre especificidad por 1 menos prevalencia más beta por prevalencia. Cuando encontramos un paciente con una determinada situación clínica, le hemos hecho el interrogatorio y le hemos hecho el examen físico, nos orientamos a un diagnóstico. Pensamos que hay cierta probabilidad a priori de que el diagnóstico correcto sea tal o cual. Si queremos estar más seguros de ese diagnóstico, aplicamos una prueba diagnóstica. Una vez que tenemos el resultado de esa prueba diagnóstica, estaremos más convencidos del diagnóstico que habíamos planteado o menos convencidos. Hablamos ahora de una probabilidad a posteriori, una probabilidad a la luz del resultado del diagnóstico. Si el resultado del test fue positivo, vamos a estar más convencidos de que el diagnóstico correcto era el que habíamos planteado. Si el resultado del test fue negativo, vamos a alejarnos de ese planteo diagnóstico. El valor predictivo positivo es entonces esa probabilidad a posteriori de que el diagnóstico correcto sea el que hemos planteado si el resultado del test fue positivo. El valor predictivo negativo es la probabilidad a posteriori de que el diagnóstico no sea el correcto si el resultado del test fue negativo. Lo vemos en un ejemplo. Una mujer de 23 años concurre a la consulta aquejada de ardor al orinar. La probabilidad de presentar infección urinaria, dada su situación clínica, es del 60%. El médico realiza una prueba con el objetivo de identificar la presencia de estearasa leucocitaria en la orina, estudio que presenta una sensibilidad del 99% y una especificidad del 92%. Si el resultado del test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la paciente tenga efectivamente una infección urinaria? Vemos que lo que nos están pidiendo acá es el valor predictivo positivo. El test le dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente tenga la enfermedad? Podemos recordar que el valor predictivo positivo era la probabilidad de que el test le dé positivo dado que el sujeto es positivo por probabilidad del sujeto positivo sobre lo mismo más probabilidad de que el test dé positivo dado que el sujeto es negativo por probabilidad de que el sujeto sea negativo. O sea que era sensibilidad por prevalencia sobre sensibilidad por prevalencia más alfa por 1 menos prevalencia. En este caso, la prevalencia es la probabilidad a priori de que una mujer de 23 años que viene con ardor al orinar tenga una infección urinaria, que es del 60%. La sensibilidad es 0,99 y la especificidad 0,92. Así que vamos a hacer 0,99 por 0,6 sobre 0,99 por 0,6 más 0,08, que es el coeficiente falso positivo, por 0,4, que es la probabilidad de que no tenga una infección urinaria. Entonces vemos que cuando la joven de 23 años llega a nuestro consultorio, nos planteamos que la probabilidad de que el diagnóstico sea de infección urinaria es del 60%. Le hacemos el test, da positivo y entonces nos planteamos que la probabilidad de que el diagnóstico correcto sea el de infección urinaria es prácticamente del 95%. Y con ese resultado la tratamos.